Hola, mi nombre es Alfonso Ruiz y soy director del Colegio de Matemáticas Bourbaki, una institución dedicada a promover las ventajas prácticas y culturales de las matemáticas, con un énfasis en la ciencia de datos, las finanzas y muchas otras áreas. Este Allegro de Sonata está dedicado con cariño a la comunidad de DataPov, quienes son un incesante motor en la promoción de una ciencia de datos que aprovecha un razonamiento matemático formal para generar soluciones robustas. Les mando un saludo. En la clase de hoy hablaré sobre los orígenes de la computación, un tema sin lugar a dudas polémico. ¿Cuál fue la primera computadora? ¿Quién la inventó? Estas son disquisiciones que no serán parte de nuestro argumentario. Sin duda son preguntas interesantes que le reservamos a los historiadores. De lo que sí hablaremos es del matemático inglés Alan Turing y explicaremos cómo, en palabras del matemático ruso Yuri Manin, Turing reveló el ADN de la computación. Más aún, es un serio responsable detrás de Machine Learning y la inteligencia artificial como la utilizamos en nuestros días. Nuestra clase se divide en tres partes. La primera parte hablará sobre quién es Alan Turing. La segunda parte hablaremos sobre qué es el ADN de la computación. En esta parte hablaremos sobre las máquinas de Turing. Y en la tercera parte hablaremos sobre cómo influye el trabajo de Alan Turing en nuestros días. Alan Turing es un matemático inglés que estudió en Cambridge. Después viajó a Princeton para realizar su doctorado bajo la dirección del lógico matemático Alonzo Church. Más adelante hablaré sobre la fascinante tesis de Church, indispensable para entender el ADN de la computación. Debemos entender a Alan Turing como un hijo de su tiempo. Cuando estudió matemáticas, apenas habían pasado un par de décadas desde que Hilbert desafió las matemáticas simplificándolas a una veintena de problemas sin resolver. A partir de ahí, los cimientos de las matemáticas se simbraron. Bertrand Russell y de manera más extrema, Kurt Gödel, demostraron la inconsistencia de la aritmética y por tanto, la matemática entera se tambaleó. Fue en estos tiempos convulsos cuando Hilbert planteó el problema de la decisión, que buscaba en sus palabras un proceso mecánico para decidir la validez de un enunciado matemático. Este proceso mecánico más adelante se llamará un proceso computable, o lo que es lo mismo, una máquina de Turing. ¿Qué es una máquina de Turing? ¿Cómo funcionan las máquinas de Turing? ¿Y cuál es la relación con Machine Learning de las máquinas de Turing? Primero que nada voy a fijar un poco de notación. Esta n simboliza los números naturales. Los números naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Es decir, no estamos incluyendo ni los números negativos, ni al cero, ni números con expansiones decimales que no sean inmediatamente cero. ¿Ok? Ahora, uno de los objetos más importantes son las funciones. Una función se representa con una flecha y una función es una asignación que va de un conjunto A, en este caso este sería el conjunto a otro conjunto B. ¿Okay? Normalmente vamos a necesitar ponerle nombres a las funciones y entonces en este caso el nombre de esta función que va del conjunto A al conjunto B es f. ¿Okay? Entonces las funciones van a ser uno de los objetos de estudio más importantes, tanto para construir las máquinas de Turing como para entender qué es lo que uno quiere hacer con las máquinas de Turing, es decir, cuál es el objetivo de ellas. Vamos a dar algunos ejemplos de algunas funciones y en este vídeo nos vamos a concentrar especialmente en las funciones que van de los números naturales a los números naturales, es decir, que a y b son los números naturales. Entonces, un ejemplo de una función es la función constante, es decir, es la función que en este lado tenemos al 1, tenemos al 2, tenemos al 3 y así sucesivamente, porque va de los números naturales, recuerden, a todos los números naturales. Aquí también tenemos los números naturales. Y entonces lo que estamos haciendo es asignándole al número 1, le estamos asignando el número 3. Al número 2 también le estamos asignando el número 3.
y al número 3 le estamos asignando el número 3, y de hecho a todos los números naturales le estamos asignando el número 3. Esta es la función constante. Algo muy importante que debemos recordar sobre las funciones es que nunca vamos a permitir que una función envíe un mismo elemento a dos elementos distintos. ¿Okay? Esto está prohibido en la definición de una función. Sin embargo, no está prohibido lo que está ocurriendo aquí. Es decir, distintos números naturales o distintos elementos del conjunto A pueden ir al mismo, como en este caso todos van al número 3. Aquí vamos a hablar de otro ejemplo. En este caso, esta es la función identidad. Y la función identidad a cualquier número natural lo envía a él mismo. Es decir, en esta representación gráfica que teníamos, la flecha del conjunto A envía el número 1 al número 1, el número 2 lo envía al número 2, el 3 lo enviará también al número 3. Significa que la función envía al número X a sí mismo, siempre. ¿Okay? Entonces, algo que es muy útil para comprender y para podernos imaginar a las funciones son las gráficas de las funciones. Entonces, las gráficas de las funciones normalmente se representan con un plano cartesiano o con un espacio. Lamentablemente no podemos imaginarnos funciones fuera de 3 dimensiones. Entonces, este conjunto A se representa horizontalmente y este conjunto B se representa verticalmente. ¿Okay? Entonces, una función es, como ya dijimos, una asignación de este número a este número. Y en este caso, lo que estoy haciendo es graficando los puntos de la función constante igual a 3. Fíjense que el número 1 lo enviábamos al número 3. Entonces estoy dibujando en el plano cartesiano este punto. El número 2 también lo enviábamos al número 3. El número 3 lo enviábamos al número 3. Entonces, por esa razón, la gráfica, es decir, los puntos rojos de esta función, se puede ver de esta manera como una recta horizontal en el plano. ¿Okay? La gráfica de la función identidad es un poco más interesante. La gráfica de la función identidad, tenemos aquí el número 1 lo enviaremos al número 1, el número 2 lo enviaremos al número 2, el número 3 lo enviaremos al número 3, el número 4 al número 4. Fíjense que esta es una gráfica con la que seguramente están familiarizados. Podemos hacer funciones un poco más complicadas. Por ejemplo, una función que nos interesa mucho es la función sucesor. La función sucesor se define de la siguiente manera. F de x no va a ser igual a x nada más, sin embargo va a ser igual a x más 1. Es decir, en términos de la gráfica, el 1 no lo voy a enviar al 1 como antes, sino lo voy a enviar al 2, es decir, este punto está en mi gráfica. El número 2 lo voy a enviar al número 2 más 1, es decir, al número 3. El número 3 lo voy a enviar al 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto es una gráfica, la gráfica se ve como una recta nuevamente, sin embargo la recta está esta vez un poco más alta en el plano cartesiano. ¿Okay? Entonces estos son algunos ejemplos de estas gráficas y ahora estamos listos para hablar de qué es una máquina de Turing. Entonces aquí doy una definición. Para mí una máquina de Turing será una representación matemática de un cálculo computacional. ¿Y a qué me refiero con un cálculo computacional? Es decir, ¿qué es lo que estamos calculando? Nosotros vamos a calcular funciones. ¿Ok? Es decir, una máquina de Turing va a ser una descripción o una representación matemática de cómo, si yo tengo una función, cuál es el procedimiento que tengo que realizar para evaluar una función en el punto X. Es decir, una máquina de Turing busca adivinar cuánto es esto. Entonces, una máquina de Turing es un proceso, es el proceso que ocurra dentro de esta caja, que cuando yo le doy un X, me arroja el valor de f de x. ¿Okay? Entonces,
Nosotros estamos muy acostumbrados, sobre todo en Machine Learning, a utilizar funciones. Dos ejemplos que son muy interesantes para Machine Learning de funciones son los algoritmos, por supuesto, y por otro lado los modelos. ¿Ok? Entonces la importancia de las máquinas de Turing en Machine Learning es muy clara. Nosotros podemos utilizar máquinas de Turing por un lado para representar algoritmos y por otro lado para representar modelos. En ambos casos estamos intentando representar el cálculo de una función. ¿Ok? Una pregunta que es muy interesante es cómo las máquinas de Turing logran representar un cálculo, el cálculo de una función. Entonces, una máquina de Turing consiste, primero que nada, en una cinta. Normalmente diremos que es una cinta infinita, es decir, esta es una cinta que va hacia la derecha y comienza aquí, comienza en el lugar 1 y después el lugar 2, el lugar 3, es decir, es una cinta que está cuadriculada, ¿correcto? No es necesario realmente tener una máquina de Turing con una cinta infinita, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos es suficiente con tener una cinta arbitrariamente larga, ¿no? Entonces, si nos molesta pensar en una cinta infinita, podremos pensar en una cinta suficientemente larga, que tenga tantos cuadros como número de partículas en el universo o algo parecido. ¿Ok? Entonces, una máquina de Turing consta, número 1, de una cinta, y después una máquina de Turing tiene instrucciones. Las instrucciones se les llama estados en una máquina de Turing, y es importante que estos estados sean una cantidad infinita de estados. El estado 1, el estado 2, así sucesivamente, hasta el estado n. Normalmente este estado 1 recibe el nombre de estado inicial y este estado último recibe el nombre de estado final. Entonces una máquina de Turing tiene una cinta arbitrariamente grande o infinita y tiene instrucciones. ¿Estas instrucciones de qué son estas instrucciones? Estas instrucciones son las instrucciones de un proceso dinámico. ¿A qué me refiero con un proceso dinámico? Un proceso en el que, utilizando un cabezal, es decir, en este caso voy a representar un cabezal con una carita, un cabezal que se mueve a través de los distintos cuadritos de la máquina de Turing. Es decir, este cabezal se puede mover del estado 1, del primer lugar en la cinta, perdón, al tercer lugar de la cinta, y después se puede mover al vigésimo lugar de la cinta. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer este cabezal, lo podemos pensar como una posición distinguida adentro de la cinta, es ir dibujando o escribiendo ceros y unos a través de la cinta. Es decir, este proceso dinámico es ir cambiando ceros por unos o cambiando unos por ceros. ¿De acuerdo? Entonces, esto esencialmente es una máquina de Turing, y si regresamos a la motivación inicial, nosotros queremos calcular una función, queremos adivinar cuánto vale esto. Entonces, pues este proceso de escribir ceros y unos nos va a ayudar a hacer estos cálculos. ¿Ok? Entonces, una máquina de Turing tiene estados, tiene una cinta. Estos son los estados, esta será la cinta, y además tiene una posición distinguida. Esa posición distinguida es lo que yo llamo el cabezal, o lo que se llama el cabezal, y a partir de aquí, una máquina de Turing no es solamente eso, sino es una dinámica que a una cinta escrita de alguna manera, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta cinta, la máquina de Turing lo que va a hacer es, número 1, podría reescribir
alguna de estas entradas, es decir, este 1 lo podría modificar por un 0 y todo lo demás lo dejaría igual. Entonces, la máquina de Turing, la parte más interesante de la máquina de Turing es esta dinámica en la que va reescribiendo cosas en la cinta. Aquí tengo un ejemplo ya hecho. Entonces, la máquina de Turing, lo que voy a hacer a partir de ahorita es el cabezal. Le voy a escribir arriba el estado en el que estoy. Recuerden que los estados eran instrucciones. Estas instrucciones que son las que le van a decir a mi máquina de Turing cómo calcular o cómo hacer los cálculos. Entonces voy a ponerle el estado, es decir, la carita, en donde está el cabezal. Recuerden, la máquina de Turing es este proceso dinámico, donde este es el tiempo 1, este será el tiempo 2, este será el tiempo 3, este será el tiempo 4, etc. Pueden pensar como si fuera una serie de tiempo. Y entonces la máquina de Turing comienza en este estado. A partir de ahorita voy a escribir este signo de pesos solamente para recalcar cuál es el inicio de mi máquina de Turing. Entonces este estado o este lugar en la cinta no va a tener mucha importancia. Formalmente sí va a ser necesario, pero bueno. Entonces esta es la máquina de Turing en el tiempo 1. Entonces en el tiempo 1 la máquina de Turing está escrita todos ceros y el cabezal está en el primer lugar. Y la máquina de Turing está en este estado, en el estado que representa esta carita. Entonces podemos pensar que la máquina de Turing en el segundo momento va a mover al cabezal al segundo lugar, no va a modificar el inicio de la cinta, entonces solamente se mueve, y en el tercero de los momentos, en el tiempo 3, lo que va a hacer es volverse a mover, pero se va a mover y va a cambiar el cuadrito en el que estaba en la cinta. Había un 0, entonces este 0 lo va a modificar por un 1. Después, en el tiempo 4, va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, estaba aquí, en este punto, se va a mover el cabezal, va a volver a estar en el estado contento, por esa carita feliz, y lo que va a hacer es cambiar nuevamente el 0 por 1. Entonces esta es una máquina de Turing, es una máquina de Turing un poco complicada porque esta es una máquina de Turing que si comenzamos con la cinta así, nunca se va a detener. Una máquina de Turing que siempre se va a mover a la derecha, va a cambiar los ceros por un 1 y va a seguir siempre en el mismo estado. Entonces esta es una máquina de Turing con un solo estado y con la instrucción que un 0 lo cambia por un 1. Nos falta decir, para poder describir completo una máquina de Turing, qué es lo que hace esta máquina cuando se encuentra en este estado de la carita feliz y se encuentra a un 1. Podemos decir que si se encuentra a un 1, también lo deja como un 1, se mueve a la derecha y se mantiene en el mismo estado. Es decir, la instrucción es exactamente la misma en ambos casos. Este es un ejemplo de... Este es, digamos, el mismo ejemplo. Entonces, nosotros también podríamos definir una máquina de Turing que sí se detenga. Es decir, una máquina de Turing con una cantidad... vamos a suponer que tenemos 3 estados. El estado contento, el estado indiferente y el estado triste. Entonces, con estos 3 estados y en este ejemplo voy a describir una máquina de Turing que sí se detiene. Entonces, la máquina de Turing empieza igual que la máquina anterior. Después va a moverse en la cinta, pero su primer movimiento, es decir, esto es la primera instrucción, es moverse a la derecha, pero cambiar de estado, esta vez. No puede modificar el inicio de la cinta, solamente se va a mover a la derecha, pero a diferencia del ejemplo anterior, en este caso, la máquina de Turing sí va a cambiar su estado. Estaba feliz y se va a volver indiferente. Entonces la máquina de Turing se movió
está ahora en este estado y ahora se encontró con un 0. Entonces, la máquina de Turing, cuando esté indiferente y se encuentre con un 0, va a moverse a la derecha, va a modificar este 0 por un 1. Aquí fíjense que el cabezal se está moviendo a la derecha y ahora se va a poner triste. Ese es el cambio de este estado. Entonces es lo que está pasando aquí. Convirtió el 0 anterior en un 1 y se puso triste porque se cansó. Entonces esta máquina de Turing anterior no se cansaba, siempre estaba contenta trabajando. Es decir, siempre estaba contenta modificando los ceros por el 1. Sin embargo, esta máquina de Turing sí se va a cansar y en este momento se va a detener. Es decir, de este momento en la cinta al siguiente, como está ya cansado, sí va a modificar este 0 por este 1. Sin embargo, se va a detener, ya no se va a mover más a la derecha, como la máquina de Turing anterior, y va a estar contento porque va a estar descansando. ¿Ok? Entonces estos son algunos ejemplos de las máquinas de Turing. Formalmente, una máquina de Turing es un conjunto Q, mi conjunto de estados, pero un poco más importante, una máquina de Turing es una función que va del conjunto de estados Q cruz el siguiente conjunto, es decir, es el conjunto que tiene el 0 y tiene el 1, pero también podría estar aquí. Es exactamente donde nos encontramos. Y esta función envía una pareja, es decir, un estado Q y algún número, el que voy a denotar por X. Este número puede ser el 0, el 1 o puede ser el signo de pesos. Y a esto lo que va a hacer la máquina de Turing es enviarlo a otro estado, va a modificar o va a dejar quizás este 0 que se había encontrado antes, que es este X, lo puede modificar por el 0 o lo puede dejar siendo 1. ¿Ok? No puede cambiar a un 1. Entonces este es el proceso en el que va borrando la máquina de Turing. Y por último, lo que va a hacer la máquina de Turing es moverse a la derecha, moverse a la izquierda o quedarse en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, por ejemplo, en este caso, la máquina de Turing estaba triste, estaba en el 0, y lo que hace es modificar el 0 por el 1, ponerse contenta, pero quedarse en el lugar. Entonces, eso significa que elegiría la L, la máquina de Turing. Entonces, formalmente, esto es una máquina de Turing, es una función que se modifica a través del tiempo. Nosotros podríamos ponerle un índice de aquí, normalmente no se hace. Y es muy interesante porque las máquinas de Turing, nosotros comenzamos diciendo que las máquinas de Turing aproximaban funciones. Sin embargo, ahorita que llegué a la definición formal de una máquina de Turing, dije que una máquina de Turing es una función. Y esto, aunque parezca extraño, es completamente cierto. Entonces, las máquinas de Turing es un subconjunto de la familia de todas las funciones. ¿Ok? Entonces, las máquinas de Turing, las funciones, buscan aproximar el mundo de todas las funciones. En particular, uno podría buscar aproximar las funciones lineales, o uno querría aproximar las funciones logarítmicas, podría intentar aproximar las redes neuronales. Recuerden que los modelos en Machine Learning también son funciones. Entonces las máquinas de Turing pues son un conjunto de funciones, y es interesante porque la mayoría de las funciones que nosotros utilizamos en Machine Learning, ya sean modelos o ya sean algoritmos, viven adentro del conjunto de Turing. Es bastante difícil encontrar una función que no sea una máquina de Turing, y la idea original de Turing es abstraer el concepto de las funciones que son computables mediante su definición de qué es una máquina de Turing.
¿Ok? Entonces nosotros buscamos calcular las funciones, buscamos aproximarlas, y aquí les pongo un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, recuerden que nosotros teníamos la función constante, a todo x lo envía al número 3. Entonces, los números en las máquinas de Turing se pueden representar de esta forma, es decir, este es el inicio. Y si yo tengo un número 2, le voy a poner un 1, y todo lo demás va a ser 0. ¿Ok? Entonces recuerden que nosotros estábamos interesados en calcular funciones que fueran de los números naturales a los números naturales. ¿De acuerdo? Entonces en este caso yo tengo una función que aquí está leyendo de alguna manera el número natural 2, y una función pues es una asignación del número natural 2, en este caso al número natural 3, porque es la función constante. Entonces hay una pequeña modificación en nuestra definición. Ahora las máquinas de Turing no va a ser una sola cinta como antes, sino va a ser dos cintas juntas. Nosotros queremos aproximar las funciones, entonces vamos a hacer este pequeño cambio. Entonces ahora en el primer lugar de nuestra cinta lo estamos marcando aquí, y a partir de aquí pues podríamos tener ceros y unos de manera distinta. ¿Ok? Entonces una máquina de Turing esta vez lo que busca es, si yo estoy representando a un número natural en la primera parte de la cinta, es decir, vamos a suponer que este es el número 5, en la segunda parte de la cinta yo quiero que las instrucciones de la máquina de Turing me envíen el 5 al f de 5, es decir, al 3. ¿Ok? Entonces esto en términos de la máquina de Turing, ¿qué significa? Yo quiero tener el 5 en la parte de abajo. Entonces, primero, este es el inicio, esto no cambia. Yo tengo el 5 en el primer lugar. Vamos a hacer suficientes cuadritos. Es decir, aquí hay 5 unos y todo lo demás a partir de ese momento va a ser 0. Y yo quiero representar al f de 5. El f de 5 en el caso de una función constante es 3. Entonces yo busco que mi máquina de Turing en el proceso a través del tiempo logre llegar hasta este punto. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo quiero que la máquina de Turing envíe el 2 a el número 3. ¿Ok? En este caso solamente vamos a necesitar un estado. Y les dejo como ejercicio pensar en cómo una máquina de Turing puede representar la función identidad. ¿Okay? Función identidad sí se puede calcular utilizando una máquina de Turing. Y yo les voy a ayudar. Yo voy a representar la función sucesor formalmente. La función sucesor es esta función. ¿Están de acuerdo? Entonces yo busco que, recuerden que mi máquina de Turing formalmente era una función. Entonces, aquí lo había dicho, es una función que tengo un estado y tengo un número. Algo importante es que recuerden que vamos a trabajar con dos cintas. Entonces a partir de este momento vamos a ponerle este al cuadrado porque son las dos cintas posibles. Entonces la función que representa a la función sucesor está dada por lo siguiente, y es un ejercicio de verificar que esto funciona. Entonces la máquina de Turing, voy a ponerle aquí una S por máquina de Turing de la función sucesor, comienza en el inicio de ambas cintas, tiene un estado inicial. La máquina de Turing que yo voy a utilizar solamente tiene dos estados, el estado inicial y el estado final. ¿Ok? Entonces esto es el input de mi máquina, uno de los posibles inputs de mi máquina de Turing. Y entonces la máquina de Turing lo que va a hacer es, esto lo va a dejar igual, es decir, el inicio lo va a dejar igual, va a continuar en el estado inicial, sin embargo se va a mover a la derecha. Acuérdense que el proceso dinámico corresponde a la última instrucción,
que en este caso es moverte a la derecha. Y después yo necesito también decirle a mi máquina de Turing qué pasa cuando se encuentra un 1 y un 0. Un 1 y un 0, y perdón, también necesito decirle en qué estado me encuentro. Entonces, si tengo un 1 en la primera recta y si tengo un 0 en la segunda y estoy en el estado inicial, entonces lo que debo de hacer es reescribir el primer 1, dejarlo igual, pero el 0 modificarlo a un 1. Nuevamente voy a estar en el mismo estado y me voy a mover a la derecha de nuevo. Es decir, voy a mover mi cabezal a la derecha de nuevo. Y también le tengo que decir a la máquina de Turing qué es lo que pasa si me encuentro un 0, 0 en mis dos cintas. Estoy en el estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace mi máquina de Turing es decirle, bueno, si ya estás en el 0, 0, entonces modifica esto por un 0, más bien deja igual este 0, y el segundo 0, en la segunda cinta, modifícalo por un 1. Ahora ya te puedes ir al estado final. Y en este caso nos quedamos en el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, pueden revisar que esta máquina de Turing funciona como la función sucesor. Puede calcular a esta función sucesor de manera correcta. Y como ya les dije, les dejo como ejercicio intentar replicar lo que yo hice en este momento, pero ahora con la función identidad. Existe una paradoja muy interesante. A pesar de que la mayoría de los modelos matemáticos no pueden ser calculados utilizando una máquina de Turing, en la práctica, y en particular en el día a día de un científico de datos, solo se utilizarán funciones que sí se pueden calcular utilizando una máquina de Turing. Lo anterior no significa que no sea necesario conocer los detalles matemáticos de estos interesantes temas. El ejemplo perfecto es el revolucionario trabajo de investigadores en Google, quienes, inspirados en las máquinas de Turing, inventaron las llamadas Neural Turing Machines, las cuales representan un gran avance para la inteligencia artificial. Por primera vez, lograron que una computadora sea capaz de ubicarse en la red del metro de Londres. Los invitamos a conocer más sobre estos apasionantes temas. En la descripción de este video encontrarán un link con más información, además de referencias sugeridas. En nuestro curso Fundamentos Matemáticos y de Python para Machine Learning, dedicaremos una semana entera a profundizar sobre estas ideas y sus aplicaciones.